Ahora, Jaime, aquellos que te acusen de jibarizar la política, en el sentido de que vos creas un método para ganar, que tiene una lógica independientemente de la ideología, independientemente de las ideas. De hecho, vos has sido consultor político de personas con ideas de derecha y con personas de Totalmente. izquierda. ¿Qué le respondes a aquellos que te acusan de que en realidad vos jibarizás la política al punto de que sea simplemente un método para ganar las elecciones? No, no jibarizo, lo que pasa es que soy agnóstico. No creo en ninguna religión. Y la religión de la izquierda, la católica, la de la derecha, el islam, son conjuntos de ficciones interesantes. O sea, Pero yo puedo asesorar a un candidato católico, a un islámico, a un derechista, a un izquierdista. Da lo mismo, creen en principios, en mitos. Está bien, todos creemos en mitos. Yo también tengo mucho miedo de subir al piso 13º en un hotel. Nunca acepto un cuarto ahí, aunque sea agnóstico. Pero son mitos graciosos, interesantes. Me encanta la historia. He estudiado bastante el radicalismo, al peronismo, al ahora, PRI. vos en los Pues son mitos. 70 eras una persona que tenías convicciones ideológicas, querías cambiar el mundo, fuiste haciéndote agnóstico en un sentido, no me refiero solamente religioso, sino agnóstico en el sentido de, como creo que le dijiste a Mirta Legrand, que respecto de la mentira, Que no existe la verdad. que no existe la verdad, y ella se escandalizó. O sea, ¿te fuiste haciendo agnóstico de la verdad? No, ¿O cuando te vas con los jesuitas eras más creyente? No, nunca fui católico. No, pero creyente no me refiero de una religión, creyente, por ejemplo, de que existe una verdad, creyente de algunas verdades. Unas poquitas, sí. Siempre las tuve y las tengo. Pero muy poquitas. Los 10 mandamientos, por ejemplo. No. Los Ni 10 siquiera. mandamientos, ni siquiera. No. Demasiado complicado. Yo creo que mi padre me formó así. Mi padre es el culpable de todo este lío. Mi padre me formó de una forma especial. Cuando tenía 6 años, me regaló los primeros 10 libros de la colección Cadete que se editaba en Buenos Aires, los libros verdecitos. Me puso un escritorio, él tenía una enorme biblioteca, enorme. Me dijo, usted tiene que leer, aquí están sus libros, su escritorio. 6 años. Me dijo, esta sección de mi biblioteca está prohibida de leerse. Son libros del índice de la iglesia, que existía todavía. Mi padre había sido jesuita. No están prohibidos, pero usted puede leer lo que quiera. Es malísimo no leer algo porque los curas se lo prohíben. Es malísimo. Usted lea lo que le dé la gana. Ahora, como los curas son ignorantes, nunca lleve un libro de estos a su colegio porque lo van a expulsar. Pero lea lo que quiera, no hay problema. Lea todo. Aquí hay libros en inglés, en español, en alemán. Mi padre hablaba todos los idiomas del mundo. Y todas las cosas heterodoxas encontrabas en esa biblioteca. ¿Tu papá a qué se dedicaba? Era empresario, era todo. Hacendado, teníamos tierras en la altura ecuatoriana, entonces eso me permitió vivir mucho con indígenas de altura, que tienen una cultura. Entiendo aceptablemente si 2 personas hablan en quichua, conozco muchas palabras del quichua, tengo recuerdos hermosísimos con los indígenas de la hacienda. Ellos comían en noviembre un escarabajo, al que se llama catzo en quichua, un escarabajito blanco que sale. Se le captura, se le quita las patitas y se lo tuesta con un maíz que se llama chulpi. Para los indígenas es la comida más deliciosa. Mi madre me vigilaba por si como esa cosa que es asquerosa, propia de los indios. Yo salía disparado a comer con los indios esto. Y me metí mucho en su cultura. Me encantaba. Pero mi padre también compró 2 haciendas enormes en la Amazonía, donde viven estos llamados jíbaros, que en realidad se llaman shuar. Compartí con ellos la otra cosa, los reducidores de cabezas. Otro mundo totalmente distinto que no tenía nada que ver con la altura, y menos con la escuela aristocrática en la que estudiaba en Quito. Era otro mundo, veían las cosas de otra manera. Con los jíbaros. Claro, geniales. Son los recuerdos más lindos que tengo también ahí. Era un sitio al que se llegaba solamente con avioneta, porque estaba en lo profundo de la selva. Llegaba ahí, y claro, era muy chiquito. La primera vez que fui tenía 6 años. En la casa de mi padre había 9 cabezas humanas adornando la pared de la casa. No me pareció raro porque así era la vida. La una era de un misionero norteamericano que tenía la barbita roja y el pelo rojo con churitos. Por la tzanza, se llama así en shuar, la cabeza reducida,
tiene la gracia de reproducir exactamente las facciones de la persona. Entonces tú le veías... ¿Y no te daba miedo que pudieran los indios jíbaros hacer con vos lo mismo? No, porque entendí rápidamente que hay normas. No es que los jíbaros cortan la cabeza a cualquiera. Si alguien mata a tu hermano, tú estás habilitado para hacerle tzanza al que le mató. Eso es legal. Si alguien viene a introducir una religión extranjera contra la religión de ellos que adoraban al monte Sangay, está bien, hay que cortarle la cabeza. Es legítimo. Es Pero es que le cortan a cualquiera. De ley de talión, digamos. Sí, hay normas. Mientras no las rompas, no tienen por qué cortarte la cabeza. Y era gente muy agradable. Yo he paseado por toda la selva en los hombros, cargado, era niñito, con ellos, he pescado, he cazado. Y cuando después conté en mi escuela de aristócratas quiteños que estuve con unos jíbaros y saliste vivo, son gente maravillosa. He comido esto, es un tarado. ¿Cómo puedes hablar con esa gente? Gente maravillosa. Esa experiencia tu padre te exponía a propósito, para darte una mirada iconoclasta de la vida. Él me decía, son distintas formas de ver la vida y está bien, hay que aprender. Son como los mapas. Son como los mapas. Aciertas totalmente, son los mapas. No, me hacía peores cosas. Papá a veces me perdió en la selva o en la montaña. Me explicaba, uno sobrevive si se pierde tomando agua de esta manera, hay determinadas plantas. Después por ahí, y no asomaba a mi papá, para ver si sobrevivo. Claro, me estaba vigilando siempre. Me hacía trucos de esos, con los cuales terminé de amigo de los shuaras. Y después mi padre compró una mina enorme en Esmeraldas, que es una provincia lindísima. Es una provincia habitada por gente africana. En el Ecuador chocan la corriente de Humboldt, fría, que va del sur, con la corriente del Niño, que viene de México, caliente. Chocan y se van para dentro del Pacífico. Pero el mar se vuelve un infierno. Entonces, algunos barcos que llevaban esclavos se hundieron y algunos de esos esclavos salieron a tierra y se formó un pequeño paisito africano del que los españoles no se percataron que existía siquiera durante un par de siglos, que es la provincia de Esmeraldas. Esos son los africanos afroecuatorianos que existen, que como son muy buenos para el fútbol, están en todo lado en nuestras selecciones de fútbol y la gente cree que es un país de negros, pero no, son de esa provincia chiquita nada más, pero son muy hábiles. Ahí se compró una mina de oro mi padre, yo fui muchas veces, era muy aislado, era África, África, África. Otro mundo maravilloso, pescábamos con catangas, que son unas cestos que en la parte de abajo, en vez de cruzarse, se les deja abiertos los bambús para poner comida adentro y pones ciertas frutas, les pones con piedras en el fondo del río y a la noche entran los langostinos a comer la comida y les pescas con eso. Bueno, todo africano, genial. Era otro mundo que no tenía nada que ver ni con los jíbaros, ni con los indios, ni con la sociedad blanca que yo vivía. Yo creo que vivir en todas esas culturas al mismo tiempo y que mi padre siempre me diga, es genial, no, aquí cuidado, estos son negros, hay que actuar de esta manera. Acá fue una experiencia linda. Mencionabas que no eras epistémico. ¿Eso te dejó también un sesgo esotérico? Sí, sobre todo la experiencia con los negros. Algo de la magia me interesó. Y después, en los 60s, hubo un momento en el que todo se mezcló. En los 60s viene por un lado la revolución. Yo estaba más cercano al anarquismo y al freudismo marxista y a David Cooper, Ronald Lang. Acá estaba la revista Marxismo, Psicoanálisis y Sexpol, que dirigía María Langer. La reivindicación de la locura como instancia de crítica social que viene por la resurrección de la obra de Artaud, el Teatro de la Crueldad. De la locura en general. Bueno, dentro de eso está que en 1969 Piazzolla compone esa maravillosa cosa que es Ya sé que estoy piantado. Es la reivindicación de la locura toda esa época. Lo de Piazzolla se inscribe en esa cosa, mezclada con el hipismo, que supone el desmoronamiento de la ética occidental, mezclado con la Revolución de Mayo francesa, que termina demoliendo a la Unión Soviética porque es la gran crisis de la izquierda. Sale del Partido Comunista Garodi, Hoswan, Andrei Gors, con Adiós al proletariado. Todo ese quilombo viene cuando también hay un enorme crecimiento del esoterismo.
se publica el libro de Pauwels y Berger, El retorno de los brujos, que produjo en mi generación un impacto descomunal. Bueno, parece que estuvieron alienígenas siempre acá. Hay una pila, y existe esa pila, eso sí es curioso. En Siria, una pila que tiene 3.000 años, una pila eléctrica. Es el único OPAR que yo... OPAR son artefactos que están fuera de su sitio en la historia. Es el único que en realidad existe. Pero bueno, vienen Pauwels y Berger con todo eso. En Argentina termina radicándose Pauwels. Habían sido Rosacruces, ellos estaban en la onda de que venía la hora zodiacal de Acuarios, cosa que se empata con los hippies, que por eso cantan en Hair la canción esa de Acuarios. Acá la era de Acuario. Se instala Pauwels y publica la revista Planeta, una revista maravillosa, maravillosa, con un diseño. Eran como unos libros, como unos libros completamente locos del esoterismo y toda esta cosa. Yo he ido de librería en librería de viejo acá en la calle Corrientes hasta completar mi colección de Planeta y la tengo completa. En ese momento se publica también Fulcanelli, que es el último gran alquimista, publica El secreto de las catedrales, un libro apasionante, en que te describe cómo las sociedades ocultistas dejaron mensajes en las catedrales europeas. Lindísimo. Yo con ese libro me recorrí catedrales ecuatorianas, peruanas, colombianas y tenía mucho sentido. Terminé viajando a Europa para ver las catedrales europeas y ver qué pasaba con esto del esoterismo. Entonces es un grupo curioso, Pauwels y Berger, Fulcanelli, el alquimista, y un escritor de terror maravilloso que es Lovecraft, que es del mismo grupo de personas. O sea que... Ahí hubo mucho esoterismo. Claro, que esa experiencia con los jíbaros, esa experiencia con lo africano, te hizo no occidental en un punto, en una parte del conocimiento que trasciende al... Me hizo medio, no cualquier cosa, porque me parece nunca... Porque si no me equivoco, parte de eso también está influenciado por el orientalismo, ¿no? O sea, Claro, entre el 80 y el 82 yo vivo más bien en Asia del Sur y en África Oriental, y me impactaron muchísimo los países budistas, sobre todo Sri Lanka, me parece una cosa maravillosa. Nepal también. El norte de la India, el Punjab, es hermosísimo, ahí está el templo de oro de Amritsar, que es el principal templo de la religión Sikh. En Lahore hay un montón de cosas espectaculares. En la capital de Cachemira está enterrado Cristo, en un templo espectacular, porque según ellos Cristo se escapó de la tumba y terminó allá y se murió a los 90 años. O sea, nuevamente mapas. Nuevamente mapas. Nuevamente mapas. Apasionantes. El mapa del norte de la India es un mapa de mística, de religiones, que va desde el Punjab por el Pakistán al Uttar Pradesh, que es donde vivió Buda. Otro de los ensayos que recuerdo de Levi-Strauss era ¿por qué los chamanes curan? Y bueno, él explicaba por qué una profesión que había durado tantos miles de años en la historia de la humanidad tenía que tener alguna utilidad. O sea, todo eso te dio un sincretismo. Claro, total. Y una enorme capacidad de comprender a cualquier otra agrupación. A mí no me parece que los peronistas están locos, no. Es otra forma de ver el mundo tan válida como la mía. Tengo que entender su lógica interna y es apasionante entenderla. No, la idea de que hay una verdad absoluta es para mí absolutamente absurda. Bueno, déjame entrar en... Porque la vivencia con culturas es espectacular. O sea, siendo agnóstico como soy, participar de la perajera, se dice en singalés algo así como procesión, la procesión del diente del Buda. Cuando vivió Buda, le quemaron al morirse y no se quemó un diente canino, que fue robado y lo llevaron a Sri Lanka. Lo escondieron en un templo. Y cada año se hacen unas ceremonias maravillosas en homenaje a este diente de Buda, de ese Buda de Gautama Siddhartha. Participar de eso 10 días, de una mística espectacular, literalmente espectacular, porque son enormes espectáculos que se hacen. Es una cosa maravillosa, que a uno además le comunica con un Dios que uno mismo piensa que no existe, pero lo sientes, es espectacular. Que es lo mismo que participar de la procesión de la Virgen de Guadalupe. Yo he ido unas 4 o 5 veces. 12 de diciembre, a las 12 de la noche, estar ahí, escuchar a 4 millones de personas cantando las mañanitas de la Virgen, lloro a los gritos, aunque no creo ni en la Virgen ni en Dios, pero parece espectacular.